tardes, muchas gracias a los organizadores por invitarme y muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente de enfrentarme con mi ex ayudante de otras épocas, Jorge Pinto, cuando los dos éramos muy jóvenes. Y digo de enfrentarnos porque si bien tenemos algunas visiones en común, también tenemos algunas divergencias respecto a ciertos procesos, sobre todo a nivel nacional, pero que inciden naturalmente en lo que ha sido el ámbito de su investigación y de su producción en los últimos años. Pero como esta es una ocasión festiva, podríamos decir, tampoco puedo venir a escupir el asado, ¿no?, como se dice en el campo. Me voy a referir a tres cuestiones respecto de esta ocasión y de lo que pretendo realizar. En primer lugar, me voy a referir al shock que tuve hace 2 semanas cuando me entregaron los 5 libros, porque yo creí que tenía que reseñarlos todos. Y ahí me enfermé. No, y después me entregaron exacto. Pero bueno, tuve la oportunidad en un estado febril de leer 4, de actualidad con calma. Y leyendo sobre todo los 2 primeros que acometí, sobre los procesos demográficos, no pude sino pensar y tratar de ver un hilo conductor en lo que ha sido la obra de Jorge a lo largo de ya varios años, aun cuando naturalmente que a partir de ese hilo conductor hay algunas variantes importantes, sobre todo en los últimos años, en que desde mi punto de vista se ha producido una fuerte identificación de Jorge con su ethos, con su ambiente local, ¿no?, con el tema no solamente de los problemas que hay hoy día en la Araucanía, sino que también con lo que ha pasado en la Araucanía desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la condición de vida de las personas. Y me parece que en ese hilo conductor uno puede llegar muy atrás, a épocas en cuando se nos pusieron difíciles las cosas, a Jorge, a mí, a Itamar y a algunos otros que veo por acá, ¿no? Y tuvimos que buscar otros ambientes para desarrollar nuestras inquietudes historiográficas. Y en ese sentido hay una cuestión que es muy importante, y este es el primer punto que quiero hacer acerca de la obra de Jorge Pinto, es su contribución en lo que dice relación con los estudios demográficos. No solamente en cuanto a lo que nos ha aportado desde el punto de vista metodológico, que es muy importante, ¿sí? Yo sé que los estudiantes de acá no son muy inclinados a revisar las bibliografías, pero si alguien quiere entender procesos, no solamente regionales, sino que nacionales, haría muy bien y sería muy benéfico para esa persona o esas personas tomar los 2 libros, primero acerca de los censos y luego de los procesos demográficos en la Araucanía, en la medida en que esos estudios nos ayudan a comprender algo que Jorge había hecho años respecto del Norte Chico, solamente que a otra escala, y que nos permitían comprender procesos muy complejos, y en algún momento lo conversamos los dos en el marco de 2 proyectos, acerca de cómo, salvando las diferencias, Norte Chico y Araucanía comparten algunas características y algunos rasgos que son muy importantes, entre otros el escasamente
entusiasta desde el punto de vista analítico de ser las regiones que por la década del 90 concentraban los mayores grados de pobreza en el país, habiendo sido otrora regiones de alta prosperidad y de generación de grandes fortunas que encontraron otros derroteros. Entonces, a través de lo que ocurre con los desplazamientos de población, sobre todo en el siglo XX, disculpen, nosotros logramos en esos dos libros tener una idea más completa de los procesos que ocurren en la Araucanía, y sobre todo ver qué implicó eso para el sujeto clave de la historia, que es el ser humano, ¿no? Cómo en determinado momento de punto de atracción la Araucanía se convierte en un área que expulsa población, y en donde hoy día algunos decimos, bueno, el tema mapuche no es solamente un tema de la Araucanía, es de los 800.000, 1 millón que viven en Santiago y en los alrededores de Santiago. El tiempo es limitado, voy a dejar hasta ahí eso. Yo creo que esos son dos libros tremendamente importantes. No me voy a referir con más detalle, con mayor detalle, a lo que dice en relación con los procesos sociales y los conflictos que hay en la Araucanía, porque yo sé que eso es el gusto de mi jefe que está aquí a mi izquierda. A él le gustan los conflictos, todas esas cosas. Yo a mi edad ya soy un hombre de paz, o creo serlo, aunque de repente también. Sin embargo, me parece que esos dos textos que tienen que ver con el rol de la Iglesia Católica y ya el que nos lleva a la conflictividad en el siglo XX son aportes muy importantes que nos ayudan a tener una visión más amplia de lo que está detrás de la conflictividad actual, y que a pesar de algunas visiones de Jorge que yo no comparto, pero son legítimas naturalmente, nos dan una clara perspectiva de que los problemas en la Araucanía pueden tener que ver mucho con la tierra, la usurpación de tierra, la recuperación de tierra, pero en el fondo detrás de esto hay un problema político mayor, un problema político que tiene que ver con cómo la construcción del Estado-Nación chileno generó una zona de conflicto a largo plazo, y que hoy día no es enteramente fácil de comprender. Hay un tema que me preocupa en ese texto, eso, sobre todo de los conflictos, y es que si uno hace un balance de la distribución del libro, no recuerdo bien el título, ¿La formación del Estado? Sí, la formación del Estado y los conflictos. Muchas gracias. La formación del Estado, la nación y el pueblo mapuche, de la inclusión a la exclusión. Jorge trabaja bien hasta la década del 60, pero, y por razones personales muy profundas, me parece que el espacio que le asigna su libro a los 3 años, al tiempo de la Unidad Popular, al tiempo del gobierno del presidente Allende, un poco malo, sobre todo en términos de los procesos sociales que se vivieron en ese momento, y que algunos nos llevan a pensar de que es allí que se comienzan a transformar las formas de lucha, podríamos decir, ¿no? del pueblo mapuche. Me parece que hay espacio para más, y tal vez no a partir de lo que tú hiciste hay
una plataforma para entender cómo en esos años no fue solamente la corrida de cerco, sino que fue el reconocimiento, ¿no?, de una identidad que convivía oculta entre los componentes de la nación chilena. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Bueno, y dejé para el último el texto, la economía regional en el siglo XX, que es el de la Araucanía, no solamente porque está más cerca de lo que yo hago, la temática, tanto en cuanto a la temática, ¿no?, los procesos económicos, sino porque es lo que les decía anteriormente, ¿no?, por esto que en algún momento con Jorge vimos, pero no desarrollamos, de cómo estuvimos, yo ya dejé la zona del norte chico, en presencia de territorios donde se dan procesos muy contradictorios en términos de potenciales, en términos de desarrollos y en términos de decadencias, declinaciones, en términos de las posibilidades de acumulación de capital y en términos también de el bienestar de una porción mayoritaria de la población. Aquí está planteado un tema importante y en donde yo me voy a referir a tres cuestiones que toma Jorge que me parecen importantes. La primera de ellas, y es una preocupación que él manifiesta desde el inicio, es el tema, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Por qué se frustró esta zona? ¿Por qué se frustraron las expectativas que había de una zona tan importante, tan rica en recursos naturales? Y una primera respuesta tal vez está, desde el punto de vista teórico, en un tema importante y que hoy día debería convencernos aún más por lo que estamos viendo y enfrentando como país, ¿no?, en el sentido de que los recursos naturales ni hoy ni ayer fueron garantías de desarrollo, ¿no? Ni la dotación de tierra, ni la riqueza en recursos minerales, ni la abundancia de recursos hídricos para la producción de energía, enumeren ustedes lo que quieran. Eso no eran los elementos fundamentales. Los elementos fundamentales están ¿en dónde? A mi entender, en las discusiones que hay sobre la teoría del desarrollo. Y en ese sentido, aquí hay algo que a mí me parece importante en términos de distancia. El libro de Jorge y de Matías, ¿cómo se pronuncia? Matías Portales. Matías, un alemán diría Matías, pero que tiene que ver con que si nosotros miramos desde el punto de vista cuantitativo, podemos entender algunas cosas acerca de que hubo una etapa de crecimiento y que esa se frustró. Jorge dice esto tiene mucho que ver con las políticas públicas. Yo creo que hay otra visión. Y mi visión acerca de eso, y en eso me gustaría, no ahora, porque no es el momento, ni la ocasión, ni el lugar, debatir con Jorge, que tiene que ver con el concepto de desarrollo. A mi entender, lo que está detrás de los procesos que enumera Jorge es la reproducción en la Araucanía en términos de los elementos fundamentales de, como el caballero de las barbas blancas ayer habría estado cumpleaños, ¿verdad?, tiene que ver con la formación social que se construye, el modelo de propiedad, el modelo de sociedad
que se construye a partir de la década de 1880 y que es fundamentalmente la reproducción de los elementos básicos del Estado oligárquico chileno. ¿Y por qué esto? Porque antes de que nos invadiera la teoría neoliberal, ¿no?, el concepto de desarrollo consideraba algunas cuestiones más amplias, ¿no? Gunnar Myrdal, por allá por el año 74, en un artículo muy importante que todavía tiene mucha vigencia, dijo que junto con los factores económicos, que eran factores exógenos, el problema del desarrollo tenía que ver con el ascenso gradual pero armónico del conjunto de la sociedad en general, y que eso implicaba temas tan importantes como la distribución no solamente de la tierra, sino que del poder político. A propósito de las discusiones que hay hoy en día en este país, ¿no?, todas las encuestas dicen que hay un consenso que este país necesita una nueva constitución. El problema es cómo. Pero eso tiene que ver con el tema de la distribución del poder, para a partir de allí pensar cómo distribuimos otras cosas aledañas por la riqueza. Importante tema, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que hay una posibilidad nueva, una nueva avenida que podríamos explorar, en el sentido de que, por ejemplo, al igual que en el norte chico, las fortunas que se acumularon, porque se acumularon fortunas en la Araucanía, no se quedaron en la Araucanía. Y no solamente porque no había mayores oportunidades de inversión, las hubo, sino porque el tema era que una vez que se acumula riqueza y por lo tanto prestigio, estoy pensando en la trilogía de Peter Berg acerca de la formación de las élites, lo que se busca es el poder, y el poder no está ahí. Así como no estaban en el norte chico y los Edwards, los Osa, los Subercaseaux, bueno, todos los que sabemos que migraron desde Copiapó hasta el Choapa, ¿no?, y se fueron a Valparaíso y se fueron a Santiago, ¿no?, y casaron a sus hijos y a sus hijas con miembros de una élite que tenía prestigio y que tenía poder, pero no tenía tanta riqueza como lo han demostrado Arnold Bauer y en alguna medida lo que yo he hecho, ¿no? Y aquí sí que se produce ese ensamble, y por lo tanto las regiones son subsidiarias, y por lo tanto no solamente no se puede esperar que haya reinversión en las regiones, sino que tampoco se puede esperar que hayan políticas de desarrollo regional como lo vemos hasta hoy día, con expresiones muy dramáticas. ¿Cuánto queda? ¿Uno? ¿Dos? Entonces, bueno, hay algunos otros temas, pero después los voy a discutir en clase, ¿no? A mí lo que me gustaría, en las cosas cuando uno ya tiene sus años, empieza a decir, ¿cómo me gustaría que hubiera una novela, y aquí se van a reír mis alumnos, una novela Martín Rivas para la Araucanía, que me explicara cómo la gente de la Araucanía se fue a Santiago, se insertó en las estructuras de poder, se insertó con su dinero en el mundo bursátil, en el mundo de las inversiones, aunque la Araucanía continuó siendo una reserva de poder político. Entonces el libro de Jorge es una invitación a reflexionar sobre el tema del desarrollo, de la falta de desarrollo, tal como él lo dice al comienzo. Y aquí yo le agradezco, hay un reconocimiento para los que en estos años hemos estado dándole vuelta al tema. Y eso lo hace un libro importante, ¿no? Porque es un tema pendiente.
de nuevo el espejismo del desarrollo se nos alejó. Ya no es ahora. Y ojo, y este libro nos ayuda a comprender por qué no es suficiente con llegar a los 20.000 o 22.000 dólares de ingreso per cápita para ser desarrollado. Se requiere mucho más, como queda claro aquí que se requería mucho más para que esa región se desarrollara. Eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero en primer lugar, al igual que Luis, darle las gracias a la Escuela de Historia de la Universidad de Viña del Mar y en particular a los organizadores de la presentación de los textos de Jorge. Antes de exponer los elementos que sugiere la lectura de la obra de Jorge, me parece que es importante destacar algo que probablemente muchos de ustedes conocen bastante mejor que yo, que es la tarea formadora de Jorge a través del tiempo. Muchos, y lo recordé en una ocasión anterior en esta misma universidad, tuvimos ocasión de formarnos a comienzos de la década de los 80, cuando la denominada nueva historia social irrumpía en los claustros universitarios, fuertemente intervenidos por la dictadura de la época, revisando, entre otras cosas, la revista Nueva Historia, que fue probablemente, a propósito de la presencia de Jorge y de Luis acá, una de las primeras expresiones o manifestaciones de las transformaciones teóricas, metodológicas y epistemológicas al interior de nuestro campo disciplinario. Y esos textos circulaban fotocopiados, en muchas circunstancias fotocopia de la fotocopia y de la tercera y cuarta y quinta versión, por lo tanto con un alto grado de errores o de desgaste, digamos, como dice Luis, en la estructura misma del texto. Por lo tanto, es importante destacar este aspecto, porque de una u otra manera intelectuales, historiadores, académicos como Luis Ortega, Jorge Pinto, Gabriel Salazar, generaron un espacio de discusión, un espacio de debate que hasta el día de hoy sigue siendo tremendamente prolífico y productivo en términos, por una parte, de la formación de nuevos historiadores y por otro lado, de apertura de nuevos campos de investigación. La tarea de Jorge en ese sentido ha sido particularmente productiva y no en balde se hizo merecedor en su momento al Premio Nacional de Historia, precisamente por las contribuciones que ha hecho al desarrollo historiográfico. Y quiero enfatizarlo también porque, de una u otra manera, él es uno de los responsables en la generación de una nueva corriente de historiadores, a propósito de sus investigaciones sobre la Araucanía en particular, de la cual forma parte, entre otros, Fernando Bayricán, que nos acompaña acá, Pablo Marimán, Sergio Cañuqueo, entre muchos otros destacados analistas e historiadores de la región, que han, a su vez, hecho importantes contribuciones complementarias al trabajo de Jorge y colocando otros énfasis desde el punto de vista del desarrollo de la investigación en la materia, generando en ese sentido un debate que, a mi juicio, en términos académicos y en términos políticos es particularmente necesario para hacernos cargo del núcleo central de lo que corresponde a mi exposición, que es el tema de la conflictividad en la región de la Araucanía. Creo que en ese sentido la contribución de Jorge ha sido señera porque ha abierto espacios de discusión, ha abierto líneas de investigación y ha formado una cohorte tremendamente amplia, numerosa y vasta de nuevos investigadores que siguen haciendo importantes contribuciones al desarrollo de esta temática. Como decía Luis en su intervención, yo de un tiempo a esta parte he pretendido hacerme cargo de una de las temáticas quizás más complejas a lo largo de la historia de Chile, que es la problemática de la conflictividad y más específicamente dentro de la conflictividad como una de sus dimensiones más concretas el fenómeno de la violencia. Y como la televisión nos tiene acostumbrado en este último tiempo, la violencia pareciera ser uno de los rasgos distintivos de la conflictividad en los territorios de la Araucanía, y esta además sería unilateral, es decir, estaría protagonizada fundamentalmente por una fracción o una franja tremendamente radicalizada de sujetos cercanos a la patología social, que en consecuencia estarían implementando esta suerte de erosión del entramado social, político, económico y cultural de la región, que hasta el momento en que ellos emergen o irrumpen habría funcionado armónicamente. Es imaginario, por lo tanto, que aparece con mucha fuerza en las formas a través de las cuales se construyen las representaciones mediáticas. Es necesario discutirlo, es necesario debatirlo y es además, desde el punto de vista de nuestras particulares
perspectivas disciplinarias, es necesario situarla en un contexto histórico e historiográfico un poco más amplio. Y quiero referir a ese efecto, y en particular en relación con el texto que me sugirieron que analizara, conflictos fronterizos en la Araucanía, tres ejes de análisis respecto a los cuales voy a tratar de ser lo más preciso en el uso del tiempo y como consecuencia de ello también tremendamente esquemático en términos del ejercicio analítico que voy a realizar. En primer lugar, establecer que la conflictividad es una cuestión consustancial al desarrollo de la vida en sociedad. El conflicto, como se demostró ampliamente en el desarrollo de las ciencias sociales, de Talcott Parsons en adelante, de la década de 1950 en adelante, es parte consustancial de la vida social, de la vida política y por lo tanto de la vida de los sujetos al interior de la sociedad. No hay que mirar el conflicto en consecuencia con temor y mucho menos con espanto, en cuanto que el mismo, incluso como muchos analistas lo sostuvieron precisamente en esa época, le permite a las sociedades aprender de sus trayectorias históricas, enmendar rumbos y en consecuencia contribuir a la resolución de esas situaciones de conflicto a través de la adaptación de nuevos mecanismos institucionales o de nuevos mecanismos políticos y sociales que permitan recomponer o reconstruir la red de relaciones que son necesarias para el correcto desarrollo de una sociedad en un momento histórico determinado. No obstante, el conflicto, en situaciones circunstanciales, específicas y muy concretas, sobre todo en contextos de mayor agudización de los enfrentamientos sociales o en situaciones de mayor inestabilidad política, tiende a expresarse, tiende a manifestarse de forma violenta. Y en ese escenario, la violencia irrumpe como un mecanismo, como un instrumento a partir del cual los actores sociales, los actores políticos intentan dirimir, intentan resolver esos conflictos que los enfrentan a través de otro tipo de recursos. Como sostiene el historiador español Julio Aróstegui, la violencia es solo otro instrumento de interrelación, de interpelación y de relación entre actores sociales. Es una forma diferente, es una forma distinta, a partir de la cual los actores sociales dialogan contenciosamente en un escenario de conflicto. En ese sentido, por lo tanto, es importante establecer que además de ser una forma de relación específica, la violencia es una construcción histórica que tiende a expresarse y tiende a manifestarse, por lo tanto, en escenarios particularmente álgidos del enfrentamiento social y político. El texto o la obra, en ese sentido, de Jorge Pinto, nos releva precisamente los escenarios sobre los cuales se ha construido la conflictividad. Ha enfatizado particularmente, a propósito de lo que referenciaba Luis Ortega previamente, los contextos históricos a partir de los cuales se va configurando la relación social y económica en la Araucanía, que de una u otra forma está en la base a partir de la cual se va configurando el escenario de conflictividad que luego deriva en fenómenos de violencia o de enfrentamiento. En ese sentido, me parece que es importante establecer que, a propósito de la contribución que realiza Jorge al respecto, los hechos violentos son tanto de naturaleza institucional, es decir, parafraseando a Galtung, derivan de las condiciones estructurales a partir de las cuales se van configurando las relaciones sociales, tienen que ver con los sistemas económicos por una parte, tienen que ver con las estructuras y las jerarquías sociales por la otra, y evidentemente tienen que ver también con los dispositivos de control social y con el ejercicio de la violencia institucional que despliega el Estado. Pero por otro lado, a su vez también, y en términos reactivos, la violencia tiene una expresión y una manifestación que surge desde la base social, que se expresan como violencias reactivas y que de una u otra manera alcanzan un mayor grado de desarrollo, de profundidad y extensión, precisamente cada vez en que las formas de la gobernabilidad no son capaces de resolver el núcleo fundamental sobre el cual se construyó la conflictividad. En resumen, y en relación con lo que acabo de señalar, me parece que es importante hacerse cargo de que si como sociedad no somos capaces de enfrentar, asumir y corregir los problemas estructurales que se han venido configurando, especialmente en la región de la Araucanía, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, no es esperable, no es posible, no se puede avanzar de manera más o menos eficiente hacia la concreción de un escenario de paz que de otra manera contribuya por esa vía a resolver las causas más profundas sobre las cuales se ha construido la conflictividad en la región. En segundo lugar, o como segundo punto de partida para el ejercicio que quiero plantear a este efecto, me parece que es importante detenerse en tres ejes de análisis que a mi juicio son fundamentales para entender precisamente las bases sobre las cuales se ha construido históricamente la conflictividad en la región.
Un primer nivel tiene que ver con las transformaciones que operaron en el periodo que media entre las décadas de 1850 y 1920, precisamente el siglo histórico al cual hacía referencia Luis, y que de una u otra forma ha tenido en el desarrollo de la historiografía, y particularmente en las construcciones que ha hecho Luis a ese efecto, un importante antecedente que nos permite situarnos en el contexto más amplio. En ese plano, a mi juicio, hay 4 niveles de análisis respecto de este aspecto en particular, de las transformaciones a las que estaba haciendo referencia, que creo que es fundamental de tener en consideración. Primero, como él insistía, los cambios de la estructura económica que tienen que ver con la consolidación del modo capitalista de producción, particularmente en el sector minero, que tiene un desarrollo mucho más acelerado, con el proceso de modernización que se va a experimentar fundamentalmente al sur del río Biobío en el sector agrario y que está íntimamente ligado a la pacificación de la Araucanía, y por una temprana irrupción del sector industrial. Es decir, la sociedad chilena en lógica de desarrollo capitalista se está transformando y se está transformando aceleradamente entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En segundo lugar, es importante hacerse cargo de los cambios en la formación de los sectores sociolaborales, los cuales se van a expresar de forma más importante en la profundización, masificación y extensión del salariado como expresión o representación más importante de la fuerza de trabajo. Y también es imprescindible hacerse cargo de las revoluciones en el sistema político y en las dinámicas que va a alcanzar y va a adquirir la lucha política, especialmente a comienzos del siglo XX, expresados por una parte como crisis del régimen oligárquico y por otro lado como irrupción, desarrollo y extensión de nuevos actores sociales, entre los cuales el movimiento obrero es sin lugar a dudas uno de los más importantes. Pero también es importante hacerse cargo de que hay cambios no menores en las representaciones socioculturales y en particular en la resignificación de las identidades colectivas y en los sentidos de pertenencia que estos sectores sociales emergentes comienzan a adquirir. Clase, patria, nación son elementos claves o fundamentales para ir haciendo cargo de las nuevas dinámicas a partir de las cuales se construyen las identidades y se van configurando los nuevos escenarios de tensión y conflicto. En segundo lugar, y a propósito de lo anterior, es importante también hacerse cargo de que los ritmos del desarrollo histórico son diferenciados y que por lo tanto en cada uno de estos 4 niveles que yo estoy expresando o graficando, las formas a partir de las cuales los fenómenos, las dinámicas y en consecuencia y por extensión los conflictos se van manifestando tienen niveles de desarrollo distintos. Quizás en esta fase que nosotros estamos estableciendo va a tener o va a adquirir un mayor protagonismo el conflicto de clase expresado como la lucha del movimiento obrero en función de sus reivindicaciones o de sus propuestas de transformación de la sociedad, pero ello ha llevado de una u otra manera a subsumir otro nivel de conflictividad como es precisamente aquel que emerge después del proceso denominado de pacificación de la Araucanía. La conflictividad en consecuencia va a ir adquiriendo o va a ir expresándose de diferente manera en función de los espacios específicos en torno a los cuales ésta se va a desarrollar. Y en tercer lugar, me parece importante establecer cuáles son precisamente estas expresiones o manifestaciones de conflictividad. Cuando nosotros colocamos o intentamos colocar el acento en el desarrollo de estos fenómenos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las manifestaciones más recurrentes? ¿De qué manera se expresan, parafraseando a Scott, las dinámicas de la resistencia, de la insurgencia y por lo tanto de las formas violentas de intervención, en este caso de los sectores populares? A mi juicio, estas son básicamente 4. Me voy a referir muy sucintamente a las 3 primeras para tratar de decir un par de cosas en los minutos que me quedan respecto de la última. La primera de ellas, y quizás la que ha concitado mayor interés por parte de la historiografía, estoy pensando entre otros en Gonzalo Izquierdo, Sergio Grez o Mario Garcés, es el motín urbano, aquel que se comienza a manifestar con más fuerza a partir de mediados de la década de 1850 y que se va a extender de la misma manera, es decir, a ritmo sostenido, por lo menos hasta la primera década del siglo XX. Episodios gráficos respecto de eso, el motín de los tranvías de 1888, a propósito de nuestra región, el motín de Valparaíso de 1903, la huelga de la carne de 1905 en Santiago, etc. El motín urbano va a ser quizás una de las expresiones más recurrentes en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera década del siglo XX, a través de la cual precisamente la conflictividad derivada de las transformaciones sociales y económicas que están directamente asociadas a las migraciones campo-ciudad se expresan, se representan y se manifiestan. Un segundo campo de acción es lo que se conoce como el bandolerismo rural, que tiene una vasta trayectoria en la literatura y particularmente en la denominada literatura criollista,
que de una u otra manera da cuenta no solo de la conflictividad fronteriza a propósito de la región de la Araucanía, sino que también de aquella que se va a expresar o se va a manifestar en los fondos o en las grandes propiedades de la zona central. El bandolerismo ha sido abordado fundamentalmente por la literatura, pero cuenta en este último tiempo con algún grado de desarrollo historiográfico importante, en los trabajos de Mauricio Rojas, Ibel Lozoya, Jaime Valenzuela, entre sus más destacados exponentes. Y es un fenómeno a través del cual también se va a expresar o se va a manifestar un determinado segmento de la rebeldía campesina en la fase previa a su articulación como movimiento social de naturaleza moderna, es decir, articulado en consejos federales campesinos y posteriormente en sindicatos. El bandolerismo en ese sentido es una expresión o una manifestación de rebeldía que de una u otra manera va a atravesar transversalmente a la sociedad rural chilena de la segunda mitad del 19 y comienzos del 20. Y el tercer fenómeno que está mediando entre las expresiones de tradición desde el punto de vista de las formas que adopta la resistencia popular y las nuevas expresiones o manifestaciones propiamente modernas de las luchas políticas y sociales del proletariado es el levantamiento minero, fuertemente relacionado, en este caso en particular, con las huelgas generales que se van a comenzar a desarrollar especialmente en el norte salitrero a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El motín urbano, el levantamiento minero, el bandolerismo rural son probablemente las expresiones de resistencia popular, las manifestaciones de violencia popular más recurridas y más sistematizadas por la historiografía. Pero los levantamientos indígenas, las resistencias indígenas son fenómenos que de una u otra manera han venido a aparecer, a graficarse y por lo tanto a concitar la preocupación o el interés de los historiadores y los investigadores más recientemente. Y ahí vuelvo a insistir las contribuciones de Marimán, Canuqueo, Pairicán y de Jorge Pinto son evidentemente relevantes. Pero hay tres aspectos que yo quiero destacar a propósito de este fenómeno que me parece que son fundamentales de incorporar al debate y a la discusión desde el punto de vista historiográfico. Por una parte, queda la sensación que el énfasis sobre el cual se ha construido el análisis por parte de la historiografía que ha retratado la conflictividad en torno al mundo mapuche, ha colocado el acento en las violencias estructurales, es decir, aquellas derivadas de la acción de intervención del Estado y de las estructuras de la dominación capitalista en la región, relevando desde esa perspectiva las formas de la dominación por una parte y las formas de la violencia represiva por la otra, pero subsumiendo, invisibilizando o destacando en menor medida las expresiones de resistencia, las manifestaciones a través de las cuales estas comunidades enfrentan los procesos invasivos, resisten los procesos invasivos y se levantan y combaten los mismos. Creo que ese déficit en particular es una línea de trabajo, una línea de investigación que exige o requiere un mayor grado de profundización. Un segundo campo de discusión tiene que ver con la conflictividad al interior de las comunidades indígenas. Creo que así como se revela o se devela las formas de la violencia estructural y las formas de intervención, en particular del Estado en la modalidad represiva, es necesario a su vez también hacerse cargo que parte importante de la consolidación de la dominación en la región y de las formas que va a adoptar el sistema de dominación en la misma van a tener en las propias comunidades mapuche uno de los soportes fundamentales o más importantes a efectos de su consolidación y legitimación. Y en ese sentido la conflictividad al interior de las comunidades indígenas, aquellas que enfrentan a los arribanos y a los abajinos, o a las propias comunidades en su interior, en cada uno de estos segmentos, son una expresión o una manifestación también de conflictividad que ha quedado relativamente subsumida y que es importante y fundamental también de develar. Y en tercer lugar, y mirado al problema desde una perspectiva de más larga duración, me parece que es relevante, a propósito de lo que señalaba Luis en una parte de su intervención, hacerse cargo de las profundas transformaciones que han operado al interior de las comunidades indígenas, particularmente a partir de la década de 1920 en adelante como consecuencia de las políticas adoptadas por el Estado. Por lo tanto, develan la configuración de un complejo cultural e identitario mucho más complejo, distinto, diferente de aquel que nosotros logramos observar o visibilizar a fines del siglo XIX. Un complejo identitario donde evidentemente las transformaciones que han operado a partir de las dinámicas de la modernidad, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, han permitido por una parte
avanzar en los procesos de aculturación de un segmento importante de las comunidades mapuches, especialmente en el mundo urbano, pero por otro lado ha contribuido a su vez también a desarrollar nuevas formas o nuevas expresiones de resistencia frente al sistema de dominación. Esos elementos que dan cuenta de una expresión, si ustedes quieren, contradictoria, a través de las cuales se expresa también el contencioso, la controversia, es un tercer eje que a mi juicio no ha quedado lo suficientemente establecido ni desarrollado, y amerita mayores niveles de profundización. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. En realidad para mí es muy grato estar acá en una doble condición. Primero como académico, acompañando a mi colega y amigo Jorge Pinto, con quien a partir de este año vamos a compartir un largo proyecto de investigación sobre imaginario en relación al concepto de Estado de democracia. Y creo que ahí vamos a discutir y reflexionar sobre una serie de tópicos que él desarrolla ampliamente también en su obra, especialmente en el contexto regional que compartimos, que es la Universidad de la Frontera. Y en la otra dimensión por la cual él me invita es en mi condición burocrática de ex vicerrector académico de la universidad, en la cual yo tuve la oportunidad de vivir el momento en que él recibe el Premio Nacional de Historia, el único premio nacional que nosotros tenemos como universidad. Ustedes saben que la universidad, que la región de la Araucanía es una universidad, es una región que se integra a la República y al concepto de nación después del año 1881, es decir, no somos una región bicentenaria. Por lo tanto también estamos bastante descolgados, digamos, del proyecto de desarrollo país en ese entonces, y bueno, todos los colegas han expresado ampliamente lo que nos ocurre. Y bueno, en esa dimensión recibimos con mucho beneplácito el reconocimiento de Jorge Pinto como Premio Nacional. Y bueno, nosotros somos una universidad pública, una universidad estatal, ubicada en una región de las características que los colegas han señalado ampliamente acá de la Araucanía, con sus contradicciones económicas, sociales, étnicas, etc. Y bueno, nosotros siempre nos colocamos en la disyuntiva del desarrollo complaciente o el desarrollo crítico. Es decir, el desarrollo complaciente como universidad pública y estatal en relación especialmente a los indicadores del Banco Mundial, en cuanto a cumplir con todas las metas, con todos los rankings, con todos los niveles de productividad, que lo hemos hecho ampliamente porque somos yo creo que la única universidad derivada que está acreditada en esos 5 indicadores. O bien, fundamentalmente en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, avanzar hacia un desarrollo crítico. Y en ese sentido, la obra del doctor Jorge Pinto ha contribuido con ese compromiso, es decir, tener una postura como universidad estatal de ubicación regional en un compromiso muy sólido con el desarrollo crítico en relación a las características de lo que ocurre y lo que seguirá ocurriendo en nuestra región de la Araucanía, y acerca de cómo nosotros debemos como universidad estatal contribuir, ¿cierto?, con una dimensión creativa, versátil, de gran autonomía reflexiva, acerca de pensar, problematizar y proponer cuestiones relacionadas con lo que nos ocurre hoy día como región de la Araucanía, que es sin duda un enorme problema político que nosotros tenemos que resolver. Y en ese sentido tomamos esa determinación cuando Jorge obtuvo el Premio Nacional de Historia, de publicar la obra completa de Jorge Pinto. Yo sé que nos va a costar mucho tener otro premio nacional. Estamos ya trabajando e incentivando otras acciones en el ámbito de las ciencias sociales, pero yo sé que nos va a costar mucho tener otro premio nacional. Y queríamos lucir a nuestro premio nacional, y por esa razón tomamos la determinación, por lo menos en mi vicerrectorado, de publicar la obra completa de Jorge,
y ofrecerla, ¿no es cierto?, al circuito nacional e internacional de historiadores y de cientistas del ámbito de las ciencias sociales, como una propuesta reflexiva y crítica acerca de lo que nos ocurre como región y como país en ese ámbito. Y es así como encargamos a nuestro comité editor, y está el don Luis Abarzúa, que se encargó, digamos, de la edición de la obra de Jorge Pinto, y es la obra que hoy día estamos acompañando en ese ámbito. Así que estamos muy complacidos de que ustedes nos hayan invitado a acompañar aquí a los colegas de historia en esta presentación, y especialmente a Jorge en la presentación de su obra como historiador y como premio nacional. Eso, muchas gracias. Buenas tardes. Estoy aquí como en una doble militancia, como director de la colección de pensamiento mapuche contemporáneo de la editorial Pehuen, que publicó el último libro del profesor Jorge Pinto, y también como académico de la Universidad de Santiago. Acá está mi jefe, acá está un profesor, así que voy a tratar de hacer una muy buena presentación para que me recontraten. Y además estoy al lado de mi amigo Marco, y además que somos vecinos, así que estoy rodeado de gente que estimo demasiado. Primero, darle las gracias al profesor Jorge Pinto por la invitación. Cuando el profesor dijo que andaba buscando una editorial para poder publicar su extremadamente interesante libro que se llama Conflictos, rápidamente decidimos incorporarlo a esta corriente que estamos inaugurando en Pehuen, que ya va en su tercer título con el del profesor. Tenemos 2 títulos más, solamente a modo de contarles, uno que de Buenchumilla, sobre su pensamiento, discursos y análisis, sobre cómo él quiere mirar una república plurinacional. Es más profundo que un demócrata cristiano, parece Buenchumilla, y viene un poco tal vez a generar este consenso, entre comillas, consenso de la falta de identidad que dice el profesor en el libro Conflicto, y que uno, por lo demás, una de sus hipótesis que él viene planteando en sus otros trabajos. Una región que tuvo un proyecto y una región que el proyecto se lo destruyó, la República Criolla en su formación, y no le ha dado una alternativa, más allá que sea la homogenización de uno de sus actores, en este caso el pueblo mapuche. Próximo libro también es un trabajo sobre plurinacionalismo encabezado por Domingo Namuncura y otros pensadores mapuches y no mapuches, porque para construir una república plurinacional deben haber voces divergentes y distintas identidades en ella. Esa es la gracia de la república plurinacional. También vienen otros libros de historiografía, uno de Pedro Canales, viene una biografía de un historiador argentino sobre Inacayal, un dirigente del siglo XIX que encabezó una de las resistencias más interesantes a la expansión de la República Argentina. Uno de esos entre otros que hay. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Un trabajo de Javier Milanca, de Champurria, y el primer libro, que es Malón, que es mi libro, que no voy a hablar de él por un tema de autorreferencia, pero es un poco contarles que el proyecto nació a raíz de la necesidad de incorporar la escritura indígena para poder avanzar hacia una república plurinacional. Ese es como el objetivo y la necesidad de que Pehuen se planteó en su inicio. Y por cosas del destino estaba ahí y convergí y le empezamos a dar un poco de identidad a este proyecto, que va desde las portadas hasta los colores, hasta los nombres y las personas que escriben. Mi idea personal es que a futuro sea un libro de colección, y por lo tanto el que no tiene el 1 tiene que comprarse el 2, el 3 después, y así sucesivamente, porque se le va a ver bonito en su biblioteca además, porque cada uno tiene un color y tiene un diseño especial. Por lo tanto, este proyecto se incorpora además a la noción del pensamiento indígena que tiene la editorial como tal. Ha publicado distintos libros sobre los Selman, sobre fotografía del siglo XIX-XX, y solamente algunos lo han visto, de Margarita Alvarado. Bueno, en fin, hay un montón de libros relacionados con el pensamiento relacionado con los pueblos originarios. También hay un profundo trabajo con la niñez, y bastante trabajo sobre cuentos y relatos sobre la niñez indígena. Por lo tanto, este brazo que se convierte viene a
a un poco a continuar lo que otros trabajos han venido realizando como editoriales, como Loma, en verdad, que abrió puertas hace mucho tiempo a los pensadores mapuches, como Leonel Lerla, película Chihuahua, que acaba de reeditar su trabajo. Por lo tanto, yo creo que eso está hablando de lo que hoy día el Chile post-Pinochet, un Chile que tiene mucho más identidades de lo que se nos ha hecho creer durante los 200 años de república o los 100 años de república en la Araucanía. Así que no podemos pensar un nuevo contrato social, o como está de moda hoy día, una nueva constitución, si no se da espacio a los pensadores indígenas. Y lo cual también va muy de la mano con el proceso de colonización, es decir, que los indígenas puedan escribir también de lo indígena, como hablar de otras cosas, y no que los no indígenas siempre estén escribiendo sobre lo indígena. Y eso es un paso fundamental en esta transformación. Pero también, como las ciencias sociales son abiertas y son plurales, justamente la colección de pensamiento mapuche no podía quedar cerrada a solamente indígenas, sino que debía ser multicolor, y por eso que el trabajo del profesor Jorge Pinto entra absolutamente, no solo por su historia, sino porque lo que él ha planteado sobre el tema mapuche durante este tiempo. ¿Cuántos minutos son? Dicho eso, entonces, de pasar la propaganda, diríamos directamente, voy a centrarme en el libro. Creo que el libro del profesor Jorge Pinto, Conflictos Étnicos, Sociales y Económicos, está propio de la rigurosidad del profesor. Aquí estamos viendo, no sé si al final, cuando el profesor dijo que este era su último libro, yo le dije que no lo creía, que en verdad yo estoy seguro que va a venir otro, pero me parece que este libro sintetiza un alto desarrollo intelectual propio de una persona que tiene una larga trayectoria académica. Efectivamente, algunos leímos y estudiamos con el profesor, yo en particular lo respeto mucho, lo tengo como un referente, y por lo tanto creo que este libro viene a generar una mayor profundización de lo que él ha visto de la Araucanía. Tal vez discrepo en un punto, en que el profesor dice que en la región hay una falta de identidad. Y yo tal vez diría que lo que pasa en la Araucanía es que hay mucha identidad. El problema es que esa identidad no se quiere unas con otras. Porque esa identidad ha sido aplastada, particularmente la indígena, ¿cierto? Y por lo tanto hoy día hay una identidad radicalizada tal vez, y el problema es cuando esa identidad un poco radicalizada o oprimida empieza a transformar ese estado de colonización y se transforma justamente en una identidad que puede ser también radical, que es un poco lo que sucede en momentos. Pero me parece que pone temas también que son incómodos para el movimiento mapuche, como por ejemplo el actor del colono, que no parece que fuera este latifundista de por sí genéticamente fascista como lo plantean algunas personas del movimiento, sino que parecía que fueran tal vez igual de pobres que los mapuches, y que en este hoy día discurso radical se reencuentran en la diferencia, ¿sí? Y eso me parece que es súper valiente el profesor de colocar un tema en el corazón mismo del movimiento mapuche, que es Temuco. Porque no es lo mismo que te pongan un libro y se me escucha a Huinca, como dice el profesor siempre en sus presentaciones, con exclamaciones, ¿sí? Que te estoy diciendo escucha a Huinca, ¿cierto? A que te diga recado confidencial a los chilenos, como dice el cura Chihuahua. Entonces hay una explosión de identidades que se confrontan, y en la cual los agricultores tampoco son menos, también son igual tal vez de radicales e incluso opositores a los mapuches. Cosa de ver, si supieron, no sé, la presentación que hizo el profesor en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad, tiene que ser sido terrible haber tenido a la Nogueira al lado, haber tenido frente a Boone, haber tenido a Germán Becker, ¿cierto? Debe haber sido terrible. Yo igual, profesor, menos mal que nos invitaron, que aparecía en la colación del debate, porque efectivamente debe ser complicado los que viven en Temuco estar al frente de una persona que tiene el nombre de un estadio, y que además su papá y sus antepasados son como la imagen de la sociedad Temuco no indígena, de no respetar el otro color de piel, de no respetar la morenidad, como dice Licura Chihuahua. Y que efectivamente cuando uno escucha, cuando hablan, él como presidente, Germán Becker, hace un discurso antiterrorista, en la cual yo me acuerdo de esta suma, que era delincuentes, terroristas, igual anarquistas. Un poco una suerte de eje del mal, pero a la chilena. Entonces cuando se dice paz en la Araucanía, la pregunta es ¿cuál es paz en la Araucanía? La paz con derechos colectivos que los indígenas portamos como ciudadanos que merecemos, o la paz de la subordinación, que es la que hemos estado 200 años.
Yo creo que ese es el llamado y ese es el punto que tal vez el libro del profesor Jorge Pinto entra a discutir para ambos sectores. De verdad, pedagógicamente el profesor mostró en esa discusión un nivel de tolerancia que lo dan tal vez la sabiduría de los años, porque tratar de explicarle manzana por manzana, boom, de que lo que había en la Araucanía no era terrorismo, sin duda que es un trabajo profundo, ¿sí? Y yo creo que el libro del profesor Jorge Pinto viene un poco a plantear las cosas desde la disciplina, desde la objetividad y la subjetividad, ¿sí? Porque no hay objetividad, sino que decir acá esta es la historia del colono, ojo, esta es la historia del pueblo mapuche, esta es la historia de la república que no ha estado presente y si ha estado se separa, vuelve, pero siempre nos ha generado este proyecto que el profesor Pinto recuerda como con posibilidad de lo que sucedió con la reforma borbónica. Entonces, ¿cómo construimos hoy día tal vez un Estado plurinacional como una salida posible? Porque tal vez sea otra la salida, en la cual se pueda avanzar en los derechos de autonomía, respetando las identidades, pero también recambiando la interpretación histórica que se ha hecho hacia los pueblos originarios. Tal vez eso me parece que son uno de los ejes fundamentales del libro, además de estar profundamente fundamentado en fuentes primarias tan importantes y clave en la historiografía. y también de otros autores. Vienen personas como Héctor Yaitul con escritura, profesor Goicoech, que abre el libro con un análisis sobre la violencia política, un poco lo que planteó, pero también centrado en el tema mapuche, en la cual la violencia política, como bien decía el profesor, no es que los mapuches no tengan nada que hacer en el día y andan quemando. O como me llamó otro día una periodista y me dijo, ahora ¿por qué ustedes están persiguiendo a la fe? Y yo le dije, no he visto que los mapuches hayan asesinado a cristianos, pero quemaron una iglesia, pero es un edificio. O sea, uno, yo sé que le da la subjetividad, estoy de acuerdo con lo que es, pero no hay una persecución a la fe, ¿sí? Entonces esta mirada de repente de personas esquizofrénicas, y dije, pero tú te preguntaste que hay una negociación en esa iglesia y que eso estaba a punto de ser entregado hasta que entró este nuevo cura, Opus Dei, la cual decidió romper cualquier tipo de negociación. Entonces le dije, hasta la revista ¿Qué pasa? Sacó un análisis mucho más profundo a la raíz de tu pregunta. ¿Hasta la qué pasa? Le dije que no vamos a decir que es de izquierda, una revista de izquierda. Pero hizo un análisis mucho más profundo sobre la historia de este tema de la iglesia. Entonces, el profesor se atreve a incluir en su libro a personas como Héctor Yaitul, al profesor Goicoech, que hace un análisis sobre la violencia política, que no es menor en estos estudios, y tal vez darle una categoría de racionalidad también a lo que sucede. Y yo creo, y esa es mi visión particular, es que la violencia en el caso mapuche irrumpe cuando tienes todas las puertas cerradas de poder llevar la demanda por una vía política. Cuando finalmente el 15%, no solo de los mapuches, sino de los pueblos originarios, no tienen ninguna representatividad real en ningún lado, en el parlamento, nada. Entonces hay una segregación política. Y si uno ve las cifras económicas, también ve que los pueblos originarios son los más pobres de los pobres. Está el pobre chileno y el pobre del pueblo originario. Si bien Chile no es un país abiertamente racista, no es un país, no es Sudáfrica el apartheid, pero sí hay tus orígenes te marcan en este proceso de desarrollo también. Y yo sí creo que si el 15% de la población indígena no tiene representatividad, hay una segregación en la democracia. Y por lo tanto eso tiene que ser revertido. Y por lo tanto cuando se invitan a las comisiones, ¿sí?, se tiene que invitar, pero con el objetivo de que esto llegue a buen puerto, es decir, que tus demandas sean realmente llevables. Los mapuches han participado en todas las instancias que lo invitan. Pero efectivamente, desde el otro lado, hay una continuidad, yo creo, sobre todo de los sectores de derecha más regionales, una continuidad, una mirada de la Guerra Fría en la cual se ve a los mapuches como, además como niños que tienen que ser educados en el inglés para que puedan ser desarrollados, también se les ve de repente como la incapacidad de que sean actores políticos racionales. Entonces siempre aparece que hay contactos con la FARC, con Cuba, con Corea del Norte, con Irán, con Al-Qaeda, con ISIS, pero jamás se acepta que sí, pues tal vez los mapuches sí tengan capacidad de hacer acciones políticas, o tal vez de pensar y crear. Y ese es un punto importante, porque eso también es transformar cómo nos miramos como sociedad. Dicho eso entonces, para cerrar por el tiempo, es que este libro del profesor Jorge Pinto me parece que entra en un escenario político actual que no es menor, que no es complejo, que es de un brote de violencia, y en la cual
más allá de cuántas iglesias fueron, de cuántos allanamientos hayan habido, hay algo que se pierde en esto. Y es que finalmente esta es una política que la República no ha sabido llevar de manera positiva hacia adelante, a través de un diálogo político. La violencia no es culpa tan solo de los mapuches, como dice el profesor Wojtowicz, aquí no se puede tener una visión unilateral de la violencia, hay que hablar de las violencias. Y por eso que el libro se llama Conflictos, porque no es el conflicto mapuche. ¿Sí? Para que haya conflicto tienen que haber otras partes, si no, no haya conflicto. Por eso hay que hablar de los conflictos. Los colonos, la república, el poder económico, los mapuches, y todos ahí vamos a empezar a conversar en igualdad de condiciones. Entonces, acá hay que preguntarse por qué, sin yo ser un arduo defensor de Huenchumilla, que no me desagrada tampoco totalmente Huenchumilla, ¿por qué con Huenchumilla había menos niveles de violencia? Incluso me atrevería a decir que no hubo nivel de violencia, e incluso ya que Huenchumilla se atrevió a ir hasta Temucuicui a conversar con Temucuicui, la zona roja, la zona, el Far West según el Mercurio, o como lo plantea la prensa, y fue sin escolta policial. ¿Y por qué cuando se saca Huenchumilla los niveles de violencia crecen? Y ahí es apuntar a esta política de coerción que el Estado chileno lleva adelante. Y en particular, que el 31 de diciembre celebró en el fuerte Pidima Carabineros por la paz en la Araucanía, eso salió en el Austral de Temuco, no lo estoy inventando, y dio un discurso diciendo: ustedes son los garantes de la paz en esta región. ¿Cuál paz? ¿Qué entendemos por paz? ¿La paz de los derechos, como dije? ¿O la paz de mantener todo como sigue? Estamos en el siglo XXI y por lo tanto yo creo que las democracias son mucho más complejas, y lo que algo ha mostrado lo que plantea el profesor Jorge Pinto, por lo menos en toda su obra, uniéndome a las otras que he leído, es que el sueño de una república homogénea, única y de un solo color es el gran fracaso del siglo XIX. Y en el borde ya del siglo XXI parece que hoy día hay una transformación total. Y las diversidades, ¿cierto?, o las minorías, como llaman otros, tienen tanto derecho como las otras, ¿sí? Y es hora, por lo tanto, de transformar esa mirada. Yo creo que eso un poco apunta tanto a la colección, esto es la fortaleza del libro del profesor Jorge Pinto y de su trabajo, por lo demás, y también de la reescritura o de la emergencia de la escritura indígena, como dice Claudia Zapata en sus distintos libros. Con lo que cierro entonces, creo que el libro del profesor Jorge Pinto irrumpe en este preciso e interesante contexto, en la cual vemos la posibilidad tal vez de que el pensamiento, que la acción mapuche posiblemente pudiera girar hacia un sector mucho más rupturista o más radical, de un conflicto étnico radical, porque tiene todas las condiciones para convertirse en eso, como visión, tiene identidad, tiene una acción política, no hay derechos políticos consagrados, y por lo tanto efectivamente puede ser un cóctel explosivo. Un poco esa es la declaración que yo siento al leer del grupo Aucán, que irrumpe hace 2 semanas a raíz de esto. Pero también hay otros sectores, como encabezado por la CAM, donde el proyecto dice que quemar una iglesia no es, dice, una acción de resistencia. También hay otros sectores como Gualmapuhuen, que han apostado por la institucionalidad para llevar adelante la demanda de autonomía. También están los alcaldes mapuches, como hay 4 alcaldes, los cuales han llevado adelante una autonomía a través de la institucionalidad. Es decir, el movimiento mapuche tiene de todo y para todo, y de todo lo que uno desee y lo que necesita. El punto es cómo tu otredad, como dicen hoy los intelectuales, tu otredad, el Estado, la República, también avanza en poder descender los niveles de violencia a través de avanzar en aperturas democráticas para los derechos colectivos que los pueblos indígenas portan. En este caso, los 9 pueblos indígenas, pero que a partir de las consultas que realizó Desarrollo Social y Cultura, han aparecido o reaparecido 3 nuevos pueblos indígenas. Solo nombrar algunos, los changos, que todos pensaban que estaban extinguidos. Les cuento que aparecieron en las consultas indígenas diciendo que son changos. Se me viene otro en la mente, pero ese es como el que me quedó grabado, porque siempre pensé que estaban totalmente exterminados, pero según las consultas indígenas aparecen, y por lo tanto, y de estos 9 pueblos reconocidos, 3 pueblos indígenas han planteado el derecho a la autodeterminación. Los Cahuéscar, allá en la zona más austral de Chile, el pueblo Rapanui y el pueblo mapuche. Por lo tanto, pareciera que la demanda política por derechos colectivos avanza, crece, y por lo tanto la República o escucha, o esto efectivamente puede escaparse del diálogo democrático, que es lo que yo creo que todas las personas esperan. Finalmente, esto yo creo que nos cierra, nos pone en un tema particular, que es qué tipo de sociedad también nos imaginamos. Una sociedad del multiculturalismo, en la cual la identidad regional sea un poco lo que está avanzando Temuco, que coloca los baños del Mapungú
de los terminales de buses, que coloca plazas con signos en cultura, o acabamos con la segregación y construimos una sociedad plurinacional. Yo apuesto a una sociedad plurinacional y no multicultural, donde lo indígena no sea adaptable al modelo económico, y que por lo demás el movimiento mapuche y el movimiento indígena en América Latina además ha planteado como un poco inviable este modelo. Es tan extractivista, tan abruptamente tan extractivista, que pone en tensión la cosmovisión, la tierra, la naturaleza y por ende todo lo que compone a los seres indígenas. Muchas gracias.